A veces cuando uno le pide a alguien, hey, ¿me recomiendas un libro? Te dicen, claro, léete este y te dan aquel mamotreto gigante, aquel tocho imposible y te dicen, es el mejor libro que vas a leer nunca en tu vida, es maravilloso y uno empieza a leerlo, ¿verdad? Y puede que te atrape, puede que no y entonces uno solamente dice, ay Dios mío, ¿cuánto me falta para acabarme este libro? ¿Y qué sucede? Que no te lo terminas. Una recomendación que les doy es muy contundente. No juzguen un libro por su grosor. Es muy normal que hoy la industria editorial esté interesadísima en hacer libros enormes, ¿verdad? Y además de grandes, que sean trilogías, pentalogías, que sean 7, 10, 15, una serie que nunca se va a terminar. Y muchos lectores se sienten frustrados con eso. Es verdad que muchos de esos libros son fáciles de leer, no te cambian la vida, son para entretenerse un rato y está bien. Y por eso, pues aunque sean grandes, uno se los come en una semana y listo. Pero si uno está interesado en un buen libro, no necesariamente un libro grueso es un libro bueno. A ver, eso es una generalización. Por supuesto que hay libros enormes que son maravillosos, increíbles, y hay libros enormes que son una auténtica pérdida de tiempo. Mi recomendación es, si ustedes están empezando a leer y quieren acercarse a buenas obras, pero no quieren como correr el riesgo de comprar un libro grande, caro, que probablemente nunca se van a terminar y se van a sentir frustrados con eso, entonces leamos libros pequeños. Entonces aquí les va una lista de libros cuyo grosor no tiene nada que ver con su calidad. Puede que sean delgados, pero su profundidad es muy grande. Es una lectura que se puede hacer en poco tiempo, que te va a dejar con ganas de más, que muy probablemente te va a impactar, te puede hasta cambiar la vida en alguna forma, y van a lograr que a lo largo del año digas, mira, me leí 10 libros y no un único libro que era con el que te ibas a meter y no lo ibas a lograr. Y además, al leer diversos libros, tienes variedad de temas, de estilos, de géneros, en fin. Aquí tengo este montón de libros pequeñitos que ven, equivaldría como a una trilogía de un mismo tema y que tal vez no te leerías. Algunos, por ejemplo, La Metamorfosis de Franz Kafka, una novela que fue fundamental para el siglo XX, todavía lo sigue siendo, definitivamente. Es pequeñita, entre novela corta o cuento largo, es sin duda una lectura muy interesante a la que uno le puede poner atención. Y vean, esta edición tiene 119 páginas, pero a una letra enorme. Yo he encontrado otras que tienen 70 páginas con una letra un poco más pequeña, pero listo, es un libro pequeño, pero fundamental en la historia de la literatura. El viejo y el mar de Ernest Hemingway, que él de hecho decía que esta era su mejor novela, la más pequeñita, tal vez de las más sencillas en su trama, ¿verdad? Es un señor viejo en un bote tratando de pescar un pez enorme y enfrentándose a la vida, enfrentándose al mundo y las reflexiones y las vivencias que tenemos con él, las emociones que nos genera, también el sentido de soledad, de enfrentamiento con la vida. Es una novela realmente apasionante que se lee rápido, es profunda y es un clásico. El Principito, se la leyeron de fijo cuando estaban en la escuela. Bueno, ¿por qué no la leen ahora de adultos? Les aseguro que va a ser muy distinto. Sí, yo sé que todo el mundo se acuerda de la frase, lo esencial es invisible a los ojos, solo se ve con el corazón. Sí, sí, muy linda. Pero aquí hay mucho más que solamente esa frase. Así que esto no es para nada un libro para niños. Vean, esta edición tiene 107 páginas, la mayoría están ilustradas, no es para morirse, y es un libro que te puede cambiar la vida. Siddhartha de Hermann Hesse, una novela acerca de enseñanzas espirituales, un personaje muy comprometido con su crecimiento. Bueno, sí, tiene 167 páginas, con una letrota enorme, y es un libro que se puede leer despacio, porque te pone a reflexionar montones y va siguiendo la historia de este joven Siddhartha. Un clásico del colegio, Única mirando al mar, de Fernando Contreras. Vean, también es un libro pequeño, una temática interesante, personajes muy entrañables, 150 páginas, pero también vean, páginas delgaditas, nada pesado. Les he hablado mucho de Dostoyevsky, ustedes me vieron ir a la casa de Dostoyevsky, emocionarme montones con un autor que es de mis predilectos, por supuesto. Bueno, pues antes de leerse Crimen y Castigo, Los Hermanos Karamazov, Los Demonios, El Idiota, bueno, podemos empezar con Memorias del Subsuelo, por ejemplo. Es una buena introducción al mundo dostoyevskiano. O El Jugador también, una novela pequeñita que además aquí está representada una de las debilidades más grandes de Dostoyevsky. Él era un ludópata, tenía problemas con el juego. O este que fue mi primer acercamiento a Dostoyevsky, que es una novela fundamental en mi vida, y ahí yo dije, ¿quién es este tipo? Tengo que averiguar más de él. El Eterno Marido. O su novelita más sencilla de leer, que es Las Noches Blancas. Quizás es la menos dostoyevskiana, por así decirlo, porque
no tiene la profundidad que tienen las otras, pero es una lectura también muy agradable y llena de pasión. Las noches blancas, una cosita pequeñita, 3 libritos, 4 libritos pequeñitos, y ya leí a Dostoyevsky este año. Lo mismo pasa con Tolstoy, que es este gran autor ruso, y Ana Karenina, y Guerra y Paz. Bueno, esta novelita es maravillosa. La muerte de Iván Ilich. Y esta edición tiene, bueno, sí, 179 páginas, pero vean que las páginas, en realidad, es casi como si fuesen versos. Son pequeñitas, letra grande, es poquito texto, entonces en realidad, si estuviera en otro formato, esto no llegaría ni a 100 páginas jamás. Y además, es una historia que nos enfrenta con el propósito de la vida, con el miedo ante la muerte, con preguntas muy existenciales. De García Márquez, uy, no, pero es que todos los libros de García Márquez son tan grandes, y 100 años de soledad, y está, ¿verdad? No, bueno, Crónica de una muerte anunciada, la leímos en el colegio, es una de las grandes obras de él, de hecho la que le dio el premio Nobel de literatura, y es una historia además sencilla que nos tiene con, ¿verdad?, muy al vilo de lo que le va a suceder a Santiago Nazar, que desde el principio nos anuncia que lo van a matar, ¿verdad? ¿Qué tal leer a Goethe? Uy, pero es un clásico alemán, el autor del Fausto. El Fausto es un texto complicado, pesado. Bueno, sí, pero podemos leer Las desventuras del joven Werther, que es además una novela cuyo estilo me encanta porque es un estilo epistolar. Él, a través de cartas, nos va contando lo que le sucede cuando este personaje se enamora de Carlota y lo que sucede con ese amor. De Lud Hamsun, Hambre. Es una novela pequeñita, una novela en la que uno sufre con las cosas que le pasan a este personaje que intenta sobrevivir día a día. Y además, pues esto representa mucho lo que estamos viviendo muchísimas personas actualmente, ¿verdad? Esa incertidumbre, ese saber qué voy a comer hoy, de qué voy a vivir, de qué voy a trabajar. Bueno, es un joven periodista que intenta ganarse la vida día con día entre penurias y un espíritu de alguna manera idealista, positivo, ¿verdad? Es una gran novela de Knut Hamsun, y también pues uno se enternece mucho con el personaje y tiene también cuestiones muy dulces, divertidas, dolorosas, pero ahí uno va con el personaje acompañándole en su hambre. Y yo sea paso, qué hambre, es que estoy grabando esto antes de mediodía. Uy, ahora que estoy hablando de hambre, y hablé de García Márquez hace un rato, pues el coronel no tiene quien le escriba. Para García Márquez esta era su mejor novela. Él decía, es mi mejor novela. Tiene 69 páginas, una historia sencilla, unos personajes que están ahí esperando esta oportunidad que no llega, ¿verdad? Y este mundo que realmente no tiene grandes oportunidades. Bueno, es una historia muy entrañable de este hombre con su gallo, esperando siempre que le llegue su pensión de guerra, ¿verdad? De Albert Camus, El extranjero, una novela también pequeñita, importantísima, porque es una de las novelas existencialistas más famosas. Es la historia de un personaje que no encuentra mayor sentido en la vida, inicia con la muerte de su madre y vive una vida sin mayores pasiones. Así que, harto de eso, un día decide ejecutar un crimen. Y su vida va a cambiar montones. ¿Cambiará su forma de ver el mundo? Ya lo veremos. El túnel de Ernesto Sábato. Ernesto Sábato solo escribió 3 novelas. Esta es la más pequeña de todas. Para algunos, entre esta y la segunda, que es sobre héroes y tumbas, están sus mejores novelas. Pero bueno, esta también es una historia que es existencialista, nos hace acompañar a Juan Pablo Castel en esa especie de cartas que él nos escribe, en esas confesiones de un crimen que él cometió, y nos intentará contar por qué lo cometió, este femicidio, y también qué hay dentro de su mundo, qué hay dentro de su mente, dentro de su orgullo. Es un personaje muy interesante para analizarlo psicológicamente además, y tiene 100 páginas. Y finalmente una novelita que le cambió la vida a García Márquez. Una vez su amigo Álvaro Mutis le dio un montón de libros, le dio le dijo, tome, para que aprenda, y la tuvo que leer 2 veces esa misma noche, y al día siguiente leer más relatos de Juan Rulfo, una novela chiquitica que en este caso son 128 páginas. Es muy interesante porque aquí hay muchos personajes que hablan, hay un componente mágico y realmente es una obra maestra. O sea, ni siquiera puedo decir que sea una novela fácil de leer, pero sí es una novela profunda, una novela fundamental en las letras latinoamericanas y mundiales. Y ya ven, se puede hacer obras de arte en poquito, no hay que hablar de más. Esas fueron algunas recomendaciones de novelas cortas que les permitan leer muchos libros en el año
en poco tiempo, y así también darse cuenta que no es necesario invertir demasiado en un libro, no solamente en dinero, sino también en tiempo, para leer una gran historia, una historia que realmente nos cambie la vida. Muchas gracias, espero que lo hayan disfrutado y seguimos en contacto. Escríbanme comentarios, todo lo que quieran, estoy a la orden.